Víctor, vamos a hablar de Malvern y Sí. yo te diría ¿qué es Malvern? Porque Malvern es más que una batalla, más que una ciudad, más que una novela, ¿no? Pues buena pregunta esa. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues mira, es un montón de cosas. Lo primero es un pueblo que está prácticamente a orillas del río Elba, está a unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente del río Elba, y es un pueblo pequeñito, además tiene un museo precioso dedicado a la batalla, el Museo Milver 1547. Y luego es una batalla que se desarrolló el 23 de abril de 1547 entre dos ejércitos, el de Juan Federico de Sajonia, que era el líder de la Liga de Esmalcalda, un conglomerado de nobles, de príncipes y de ciudades que se levantaron en contra del emperador Carlos V, y lógicamente el otro ejército es el del emperador, el quinto Carlos, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y sobre todo es un homenaje que me quería pegar tarde o temprano, porque yo tengo entre comillas, una debilidad por Carlos V, por Carlos I de España y V de Alemania, además que también es una de mis ocupaciones profesionales, pero antes de que lo fuera tenía una debilidad inmensa porque yo soy originario de la comarca de la Vera, de Cáceres, de Valverde de la Vera en concreto, un pueblo precioso, ya se ha dicho de paso, y allí a Carlos V lo tenemos en todas partes, lo tenemos que sí en restaurantes, que sí en campus, que sí en colegios, que sí en avenidas, que está en todas partes, y esa figura pues ya desde, incluso lógicamente en el monasterio de Yuste, donde fue a retirarse, donde murió finalmente el 21 de septiembre de 1558, y a mí esa figura ya, como que Fernando, me llamó mucho, desde el principio me llamó muchísimo la atención, y hasta el punto de que le dediqué mi primera novela, La conspiración de Yuste. Pero esa batalla en concreto, la batalla de Milver, es una batalla épica, sobre todo porque más que la batalla en sí, que realmente fue un hecho que se desarrolló en una serie de horas, es el significado que tuvo en ese momento para el devenir de los acontecimientos en Europa, y sobre todo para intentar poner fin, o más que fin, una especie de pausa interesada a lo que era un conflicto que había surgido unos años antes entre los defensores de una especie de autonomía político-religiosa, que eran esos príncipes alemanes que estaban deseando de liberarse de las ataduras del imperio que representaba Carlos I de España y V de Alemania. Así que pues es ese totum revolutum, pues eso lo trasladé a una novela, y el resultado es Mühlberg. Por eso este episodio en concreto y no otro suceso destacado de Flandes, porque participó Carlos V de lleno, en pleno. Sí, porque mira, Carlos V prácticamente participó menos en Pavía y alguna batalla más así que se me pase ahora mismo. Prácticamente participó en todos los grandes acontecimientos, tanto positivos como negativos, de su trayectoria como emperador. En todos ellos estuvo presente en Túnez, la toma de la Goleta, estuvo presente en el desastre de Argel, estuvo presente en el asedio de Metz, que acabó, como diría Rosalía, malamente tratada para él. Incluso aquel asedio que se levantó a principios de 1553 ya lo dejó totalmente destrozado física y psicológicamente, y ahí ya tomó la determinación de abdicar y retirarse a Yuste. Pero Milberg, yo creo que primero es fundamental por lo política y religiosamente por lo que supuso, pero sobre todo porque es el momento culmen de la vida de Carlos V. Yo diría que es el cenit, es el momento de mayor esplendor, tanto físico como emocional. Él se encuentra con que había derrotado a aquellos que durante años le estaban causando tantos problemas en Alemania, y sobre todo que se veía como el líder de la cristiandad, que por fin había conseguido eso, pacificar, entre comillas, a una Europa que ardía en llamas por culpa del predicamento de Lutero. Y por eso Milberg pues se puede decir prácticamente el momento culmen y el momento en el que Carlos V se siente totalmente victorioso y ha resultado no solamente la batalla, sino ese excepcional cuadro que le pintó Tiziano y que se puede ver en el Museo del Prado. O sea que es tanta la simbología que encierra esa batalla que era imposible decir que no a dedicarle una novela. Una novela en la cual Carlos V, como estábamos hablando, tiene mucho protagonismo. ¿Fue tal vez quizás Carlos V el rey más completo de todos los que hemos tenido? Esa pregunta es difícil de contestar, porque
completo, ¿qué entendemos por completo? Es que a ver, ningún rey es completo, al igual que ningún rey es perfecto e imperfecto. Todos tienen sus luces, sus sombras. Si lo vemos, por ejemplo, desde un punto de vista militar, Carlos V sí que, a diferencia de su hijo, tenía una particularidad, y es que él se sentía un soldado. De hecho, la educación de Carlos V marcha por los devenires de lo que era la antigua ley de la caballería. Uno de sus libros, por no decir el libro preferido que tenía, era El Caballero Determinado. Y era ese ideal caballeresco el que le impulsaba pues, a ponerse delante de sus tropas, a situarse al frente, a comandarlas en todos los conflictos habidos y por haber en los que tomó parte. Y era un rey, dentro de lo que cabe, pues diferente. Era un rey diferente comparado a todos los anteriores, porque Felipe II, prácticamente, salvo los pocos años que estuvo junto al duque de Alba visitando sus dominios, Italia, Flandes, y luego participando en alguna batalla allá por la década de mediados del siglo XVI, 1500, 1550, y ya está. Fernando III prácticamente igual ni salió de su palacio, y los únicos traslados que hacía eran los de Madrid, Valladolid, por intereses del duque de Lerma, por trasladar la corte. Y Felipe IV, pues 3/4 parte de lo mismo. O sea, si nos ceñimos a lo que es la casa de los Austrias, hombre, desde luego, desde un punto de vista político-militar sí que puede ser el rey más diferente y distinto. Luego, claro, luego están el resto de condicionantes para tener en cuenta si uno es mejor, otro peor, pero claro, yo sí me quedo desde el punto de vista de lo que era un soldado, de lo que era una persona al pie del cañón de sus tropas. Evidentemente me quedo con Carlos V. Y para los historiadores, o los que nos gusta la historia, ¿qué tiene la historia de Flandes para que sea tan especial para nosotros, para que sea tan novelesca? Es que Fernando tiene muchísimos episodios, y ya se han contado unos cuantos, pero quedan muchísimos más por contar. Es un territorio diverso, es un territorio con múltiples particularidades, con una identidad propia, con un sentimiento de independencia larvado en lo más y enquistado en lo más profundo de la sociedad. Es un apego a la tierra absolutamente único y diferente, y además es una tierra que ha causado y que causó en aquel momento pues muchísimos problemas a la monarquía de los Austrias, más en concreto a Felipe II y a Felipe III, porque Carlos V, cuando fallece, Flandes todavía estaba entre comillas pacificado. Prácticamente cuando el conflicto estalla es pues ya en la década de 1560, ya con Carlos V muerto, y el que entre comillas se come el marrón es Felipe. Es su hijo Felipe el que se come el marrón, y ya el que se lo merienda completamente, los que se lo meriendan no son Felipe III y Felipe IV, es que eso ya se lo comieron, vamos, por completo. Pero ahí Carlos V todavía sí que podía decir que podía ir a Flandes y sentía todavía el calor de sus súbditos, y sobre todo el reconocimiento a una figura que primero era del lugar, porque hay que recordar que Carlos V había nacido en Gante y que por tanto no era visto como un extraño. Pero por eso te digo que es una tierra tan particular y tan diferente, sobre todo que siempre ha estado ligada a ese poder de los Austrias, que luego el devenir de los tiempos pues convirtió en el Vietnam español del siglo XVI. Y sus soldados, porque creo que de todas las reproducciones que por ejemplo veo de Dalmau, yo creo que me quedo embobado siempre con los mismos, con los tercios. Hay una escena que es la que aparece en Mühlberg, cuando Sancho Dávila, que acabó de maestre de campo con el duque de Alba allá por los años 1580, antes de morir en la campaña de Portugal, se acerca al emperador Carlos V y le ofreció los servicios de una serie de soldados que estaban dispuestos a cruzar el río Elba para traer unas barcas que había aprendido Juan Federico de Sajonia en su retirada, y que esas barcas eran esenciales para montar, mejor dicho, para terminar de montar el puente de barcas que traía consigo el ejército de Carlos V y cruzar a la otra orilla del Elba. Tú imagínate, Fernando, 11 tíos
con la espada en la boca, el agua hasta el cuello, pero no una corriente de agua, normalmente corriente, nunca mejor dicho, sino una, como dicen mi pueblo, una arrollada de agua impetuosa que arrastraba todo la vida y por haber, y esos soldados con la espada en la boca internándose en las aguas, vadeándolas como podían hasta alcanzar las barcas, matando a los pocos soldados que intentaban quemar esas barcas o alejarlas en la medida de lo posible de esos soldados que venían a por ellas. Eso simbolizaba el valor, el arrojo y sobre todo soldados que estaban dispuestos a cumplir la voluntad y la determinación de un rey. Meses antes, en Ingolstadt, dentro de la campaña del Danubio, porque la batalla de Blücher es el resumen de la campaña de Alemania de Carlos V, que se divide en dos partes. Una fue entre junio y noviembre de 1546, que se desarrolló en el entorno del río Danubio. Luego la de 1547 fue ya en la zona del río Elba. Bueno, pues en Ingolstadt, en esa batalla que ocurrió entre finales de agosto, principio de septiembre aproximadamente 1546, pues Carlos V, en las crónicas cuentan, lo describen como un rey a lomos de su caballo, que raramente podía montar a caballo porque la gota lo estaba matando, pero lo describen a lomos de su caballo, caracoleando el caballo y enardeciendo a sus tropas para resistir los envites de las tropas de Juan Federico de Sajonia y poniéndose delante de Dios y arengándolos para que resistan y para que luchen por él. O sea, estamos hablando de gente abnegada, de gente sacrificada y de gente sobre todo que estaba dispuesta a lo que sea por defender un ideal, una situación de comodidad para su rey, y eso es muy difícil o ha sido bastante difícil de ver repetido en otros momentos de la historia. Lo cuentas en tu libro, que una de las frases es matar, matar y matar, ser temido y respetado. Eso era muchas veces la frase o el eslogan que tenían los soldados. Evidentemente, uno de dos, o matabas o te mataba. Aquí misericordias las justas, porque esto no es como la guerra conforme fue avanzando la historia, fueron avanzando los siglos, se hacía prisioneros, pocas veces se hacía prisioneros, si se podía matar, se mataba, y era matar o que te mataran, pero sobre todo que te temieran, porque que te temieran suponía, primero, tener grandes posibilidades de salir con vida del entorno en el que te hubieras metido, y segundo, tener una aureola de que allá por donde pasaras se te iba a respetar, entre comillas, más que a otro pues que a lo mejor no tuviera esa virtud de ser respetado, ni de ser temido, lógicamente. Yo cuando empecé tu novela pensaba que Cristóbal de Mondragón sería el protagonista absoluto, pero me equivoqué porque estamos ante una novela coral. ¿Por qué el soldado melancólico gusta tanto? Pues porque yo creo que ese tipo de soldado ya de vuelta es el mayor ejemplo de lo que es la vida. La vida es naces, creces, te reproduces y mueres. Pues la vida militar es prácticamente lo mismo. En la novela podemos ver, por ejemplo, a Lazarus Heinen, que es un soldado alemán que tiene unas ganas inmensas de tomar las armas y defender su tierra y de quitarse de encima el yugo del emperador Carlos V. Ese es el nacimiento de las ansias militares. Luego está el crecimiento, que es Cristóbal de Mondragón, porque Cristóbal de Mondragón es un soldado que ya tiene o que ya atesora una serie de victorias en su mochila vital, que ya sabe lo que es ganar, pero que todavía no ha revelado el potencial que lo convertirá en un soldado inmortal, y de hecho es uno de los grandes referentes de la infantería española. Ese sería el Creces. Y luego está el Mueres, entre comillas, que es el fin de la carrera militar, y lo representan pues Poljamitzer, por ejemplo. Poljamitzer es un soldado que está de vuelta completamente, que lo único que desea es que aquello termine de una vez por todas, y que con el dinero que ha conseguido atesorar, bien en forma de saqueos o bien porque le han ido dando las pagas que le correspondían por su labor, pues lo único que les es dejar ese mundo de muerte, de destrucción, porque ha visto tanto, como él dice, he visto ya tanta desolación que mi alma no es la misma y solamente ansío descansar. La idea es hacer una especie de caleidoscopio de la vida humana, con sus virtudes y con sus defectos, y sobre todo mostrar a los soldados tal y como son y tal como
tal y como eran, soldados pues, que estaban dispuestos a todo, o que bien no tenían más remedio que combatir, porque la forma de vida que habían elegido, y que cuando se vieron ya totalmente hartos de esa forma de vida, querían escapar de ella. Y había dos maneras: o bien seguías vivo y te licenciaban y te marchabas, o bien te daban un arcabuzazo o te cruzaban la espada por el cuello y se acabó. Malver muestras la guerra desde todos los bandos y en profundidad. Los imperiales, los protestantes, el pueblo. ¿Ha supuesto un gran ejercicio de empatía? Sí, mucho. Mucho porque, a ver, la premisa que tenía clara por encima de todas las cosas es que quería ser equidistante. Yo quería transmitir, mi idea esencial era transmitir la batalla de una manera objetiva, y que luego el lector se decantara por un bando o por otro, o bien que tomara cariño por una serie de personajes, o por un personaje concreto o por otro. Pero yo me he mantenido, o intenté mantenerme al margen en todo momento de la batalla. A lo único que me remití es a contar los hechos, a plantearlos, a contarlos de la mejor manera posible para que el lector se sintiera atraído por la historia, pero que luego sea él o sea ella quienes decidan con qué se quedan, o con qué personajes se quedan, o con qué aspecto determinado de la batalla se quedan. Pero mi idea y casi mi obsesión era que ideológicamente no tuviera que tomar partido ni por una parte ni por otra, que mi labor se resumiera en: yo te cuento la batalla desde todos los puntos de vista. Además, he analizado la documentación y los hechos fueron así, y luego tú ya decides con qué quedarte, o sacas la conclusión que quieras, o que te haya proporcionado la novela. Pero mi labor simplemente consiste en contarte una historia sin que mi posible ideología o mi posible manera de ver las cosas te influya. Cito: la guerra te hace viejo, y en tu novela nos adentramos de lleno en ella. ¿Qué te ha provocado escribir sobre la guerra? Qué buena pregunta, Fernando. Pues mira, la verdad, lo primero, con Milberg me lo he pasado a lo grande. O sea, me lo he pasado como un enano, igual que me lo estoy pasando, o incluso más con la novela que tengo entre manos. Pero con Milberg me lo pasé bomba. O sea, de esas novelas que he disfrutado, yo creo que nunca he disfrutado tanto escribiendo una novela, sobre todo porque lo que me ha permitido es profundizar en la naturaleza humana, en todo eso que llevamos dentro, y que la guerra nos hace sacar, que la guerra nos extrae para que nos revelemos lo que realmente somos. Posiblemente creamos que la valentía es nuestra principal característica, y cuando nos vemos en medio de un campo de batalla nos caemos patas abajo. O al revés, pensamos que nunca seríamos capaces de empuñar un arma, y cuando nos vemos en la situación no solamente empuñamos un arma, sino que nos exponemos al mayor de los peligros porque nos lo pide el cuerpo. La guerra revela lo peor y lo mejor de los seres humanos, nos muestra tal y como somos, y es un escenario impresionantemente divertido para meterte y para contar historias y para describir personajes, y sobre todo para transmitir emociones. Yo creo que, ya te digo, que he escrito 4 novelas, la quinta que está en marcha, pero desde luego de todas las que he escrito es la que mejor me lo he pasado ahora, hasta finalizar, porque la oportunidad que me ha dado de profundizar no solamente en la historia de los hechos, sino en la naturaleza humana y cómo esa naturaleza afronta los hechos, y sobre todo disfrutar con un hecho fundamentalmente tan importante desde el punto de vista histórico como fue la batalla de Milberg. Yo te digo que la verdad es que empecé con cierta afinidad a los imperiales por lo que me toca, pero llegó un momento en que en una parte a partir de conocer a Lazarus también y a otros personajes, ya no sabía yo ni con quién iba. Llegó un momento en que ya me importaba más la historia de cada personaje que la historia en sí. Claro, porque es que es lo que te decía. A ver, yo te cuento la historia.
yo no quiero, mi idea no es meterte la historia, sino que tú luego tomes partido por unos contendientes o por otros, pero que sobre todo que tengas los hechos y que sean los mismos personajes los que te cuenten su manera de ver la historia. A partir de ahí, tú eres muy libre de simpatizar con uno o por otro, pero yo no voy a ser el que te impulsa a simpatizar ni por unos ni por otros. Garcilaso me da a mí la sensación de que no está reflejado en la novela como algo testimonial. Y no te equivocas porque se puede decir que era uno de los mejores amigos que tuvo el Duque de Alba. Además, Garcilaso de la Vega y el Duque de Alba vivieron juntos una serie de años. Garcilaso fue acogido por la madre del Duque de Alba y compartieron experiencia vital y sobre todo formación, y eso pues los convirtió en uña y carne, y el Duque de Alba dio la cara en más de una y de dos ocasiones por Garcilaso, porque lo de Garcilaso nunca se sabrá si era un soldado o era un poeta, porque le gustaba tanto una cosa como otra. A Garcilaso le encantaba componer poemas, y lo mismo subirse en una escala y atrás en las almenas de un castillo, o liarse a espadazos con el enemigo en una llanura, porque es que la vida militar le pirraba. Pero es algo más que un recuerdo, es la añoranza de la amistad perdida. Es la añoranza de ese amigo al que tener al lado para hablar con él, de ese hombro en el que llorar cuando te vienen mal dadas, de esa persona a la que echas en falta porque era con la que más te sincerabas, y mi idea era que Garcilaso estuviera presente, ya que Garcilaso murió en 536 en un asedio en una plaza francesa durante una de esas interminables guerras que mantuvieron Carlos V y Francisco I de Francia. Pero sí que el propósito que tenía claro es que tenía que aparecer reflejado en la novela como ese dolor interno que arrastraba el Duque de Alba por la amistad perdida y por la añoranza de ese amigo que ya no tenía a su lado. Por eso también tu novela, aparte de ser emotiva, de ser nostálgica y algo, digamos, heroica, tiene ese puntito de humor, ¿no? Para que haga una compensación y convierta la novela en lo que es la vida real, ¿no? Que haya de todo un poco, ¿no? Sí. Pues con esta novela yo creo que tú sí que tienes un don, y creo que ha sido, sin que suene a coba, yo creo que ha sido conocerte este año y leer tu novela, creo que ha sido una de las cosas por las que alegrarme, ¿no? Joder, muchísimas gracias, Fernando.